Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el doctor José Ramón Rodríguez Mejía, quien es director general de Seguridad Bancaria del Banco Reservas, y Sergey Forcade, quien es director general de Canales Alternos del mismo banco. Con ellos hablaremos acerca de este tema que hemos querido tratar de hace ya un tiempo en el programa, porque vemos a diario cómo suceden. Yo creo que una de las quejas más frecuentes que tenemos en el programa, que nos comentan, que tratemos en el programa, es el tema de los delitos bancarios, ¿no? De tantos casos que aparecen a diario de personas estafadas por el tema del phishing, que un poco lo vamos a explicar más adelante, pero también en los mismos cajeros automáticos, dispositivos que se están utilizando hoy día, los mismos cajeros automáticos para estafar, también establecimientos que hay unos mecanismos para clonar tarjetas. O sea, son muchos, es muy amplio el abanico de oportunidades que hay para ser afectados, y nos gustaría que ustedes, que tienen tanto conocimiento del tema, nos den un poco de luz con respecto a qué debemos tener en cuenta los consumidores antes de utilizar nuestros servicios o durante estemos utilizando nuestros servicios bancarios. Un gran placer tenerlos en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí. Particularmente queremos darte las gracias a ti también por la invitación, tenernos aquí en el programa y precisamente con el consumidor. Así es. Para orientarlo, tal como dijiste al principio, orientarlo en todo lo referente al tema seguridad, cómo manejarse con sus instrumentos de pago. ¿Cuáles son, y quisiera entrar directamente en esta parte, cuáles son los problemas, las más frecuentes estafas que existen en los bancos? ¿Con qué que nos engañan más frecuentemente a los consumidores? Yo te diría... Y no digo el banco en sí, sino en sentido general. Sí. Yo te diría realmente el mayor problema es la inocencia. La inocencia. Realmente, y tú decías al principio que los delincuentes que eran expertos, tecnólogos, yo te diría más bien que quizás son psicólogos. Son psicólogos. Porque la verdad que con la facilidad que llegan a ciertos consumidores, porque en principio fallan muchos intentos, pero llegan con una facilidad de diferentes maneras. Y yo también podría decirte que dependiendo del lugar, porque tú tienes, por ejemplo, los fraudes que se cometen a nivel de los cajeros. Es decir, en presencia de la persona en un cajero. El fraude que se comete cuando tú estás haciendo una transacción con tu tarjeta de crédito, pagando en un lugar específico, que tú tienes a una persona copiándote con un beeper, como le llaman, los datos de tu banda, la banda de tu tarjeta. Tú tienes, por otro lado, lugares específicos donde colocan el famoso phishing para copiar la información de las tarjetas y luego clonarlas. Es decir, realmente son lugares diferentes. Están también los famosos mails, como tú mencionabas al principio, que, oye, realmente a una persona le piden unos datos en algo que parece que es del banco, y de hecho hay muchos que llenan tarjeta códigos, tiran fotografía de la tarjeta del plástico, pasan toda la información. ¿Y qué es eso? Inocencia, falta de precaución. En un momento determinado no sabemos cómo lo logran, pero definitivamente lo consiguen. En el tema de los cajeros, y un poco vamos a ir desglosando algunos de estos temas que ya usted ha mencionado, pero en el tema de los cajeros, vemos cómo hay recomendaciones básicas que se dan, los bancos dan con respecto a no permitas que nadie te acompañe, que tratas de vigilar, si hay algún dispositivo que te parece dudoso, no insertes si se te queda trancada la tarjeta, pero suceden los mismos los casos, siguen pasando. Igual. Y tengo un caso de una persona que conozco que fue al cajero y él, al parecer, insertaba la tarjeta, ponía el código y no entraba. Y entonces alguien que estaba atrás lo ayudó, o supuestamente lo ayudó. Entonces a ese alguien, cuando coge la tarjeta, se le cae. Por coincidencia se le cayó la mano. Entonces en el momento él cambió la tarjeta, puso otra y dice, mira, pero ya ese sabía el código, él se quedó con la tarjeta original de la persona y le dio otra, y cuando él entra al banco dice, pero mira, yo no tengo nada, dice, pero esa tarjeta no es suya, esa tarjeta se abrió hace muchísimos años, ni está a nombre de otra persona. Y entonces el que le ayudó, entre comillas, tenía ya el código, tenía la tarjeta, o sea, tenía todo y le sacó todo el dinero. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que se le pueden dar a la gente a la hora de ir a un cajero? ¿Cuáles son las medidas a tomar en cuenta para evitar ser afectados? Mira, al final los cajeros, o sea, es un canal así como cualquier otro, internet banking, puntos de venta en comercio, son canales que pone el banco a la disposición, pero son canales personales. O sea, lo que se espera es que es un canal en el que tú interactúes tú con el canal electrónico. O sea, la inocencia que decía José Ramón es el factor común entre todo esto. Yo quiero
edificar a la audiencia, que ya lo ha hecho bastante bien en términos de las amenazas que hay. Pero es bueno también que conozcamos de que son muchos los mecanismos, mucha la inversión que hace la banca en sí mismo, bancos de reserva, para evitar que los fraudes se materialicen. De hecho, hay toda una estructura, departamentos, procesos, tecnología, para proteger al consumidor. Lo único que nosotros le pedimos a cambio al consumidor es que no sea inocente, o sea, es que sea precavido. Y esa precaución no solo debe tenerlo cuando accede a un canal del banco, a un instrumento de pago. Esa precaución tenemos que tenerlo cuando salimos de nuestras casas, cuando manejamos en la calle. O sea, es un factor común en la vida. O sea, el estilo de vida que tiene la humanidad hoy en día. No es algo particular de los canales, no es algo particular de los instrumentos de pago. Claro. Una vez hecho eso, tener la precaución, el cuidado de no ser asistido, porque fíjate que en ningún canal electrónico, en ningún comercio, hay una figura del banco, no hay un personal del banco asistiendo al empleado, al cliente. Los canales están supuestos a ser personales. Usted interactúe con el canal de manera personal, utilícelo y cualquier inconveniente que tenga, retírese simplemente. No acepte la asistencia de un tercero, y mucho menos si ese tercero es un extraño. Okay. Pero dentro entra el cajero. Soy el consumidor, yo soy el ciudadano, entro al cajero y estoy parado frente al cajero. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? En principio, déjame decirte que en el sector defraudador, vamos a decir así, el famoso cambiazo es ese cambio de tarjeta que hace una persona. O sea, es común eso. Es común, se conoce como el cambiazo. El cambiazo. Se conoce como el cambiazo. O sea, ya hasta nombre tiene. Sí, definitivamente. Es decir, y es la primera parte, como decía Sergey, la primera parte sería evitar el contacto con ese cambiador de tarjeta, que lamentablemente aprovecha en muchas ocasiones las filas largas y, oye, impresionantemente identifica a la persona inocente que va a ser supuestamente asistida. Entonces, ¿qué hace? Si nosotros vamos a un cajero, lo primero que tenemos que asegurarnos es en la parte, vamos a decir, en nuestro entorno posterior. Algún extraño pendiente de nosotros, una persona que esté observando lejanamente. Siempre vamos a notar alguna actitud extraña en alguien en el caso de que haya un defraudador tratando de estafarnos. Entonces, ese es el primer punto, nuestro entorno. Es la parte de asegurar nuestras espaldas, vamos a decir así. Nadie extraño. De hecho, nadie extraño. De hecho, si ustedes se sienten en el caso, porque eso lo percibimos, que incluso a veces eso sucede, tú percibes que realmente estás siendo observado y mejor retírate del cajero. Es decir, esa es mi recomendación. Retírate inmediatamente del cajero, deja que esa persona se vaya o reporta en el banco. Siempre va a haber una persona, si hay un cajero, debe haber una sucursal, siempre va a haber una persona que te pueda asistir en materia de seguridad. Y en eso estamos precisamente trabajando. Luego que entraste al cajero, hay dispositivos que debemos asegurar que no se tengan en el cajero. Si tu tarjeta no entra al momento y hay dificultad, señores, Canales Electrónicos en el banco ha establecido una red de cajeros y el banco ha hecho todo el trabajo para que funcione con versatilidad. Es decir, aquí no debe haber obstrucción, aquí no debe haber ningún tipo de manejo difícil a la hora de pasar la tarjeta. O sea, la tarjeta debe entrar sin ningún tipo de problema. Ahora tenemos incluso que debemos observar uno de los puntos importantes es si está ya funcionando el sistema de chip, se va a quedar con la tarjeta retenida hasta que haga la transacción. Si no está funcionando, estamos en un proceso de cambio para la tarjeta chip. Y si no está funcionando, simplemente es pasarla. Ahora, si hay una obstrucción, significa que hay algo extraño. Nosotros tenemos que cuidarnos de las famosas fascias. Se conocen las fascias. ¿Qué son las fascias? Las fascias son dispositivos que se colocan para obtener la información de la tarjeta desde un cajero. En muchas ocasiones parece ser parte del cajero y por eso debemos ser bien cuidadosos. A la hora de entrar al cajero, toquen un poco. Y si ustedes ven que algo se desprende, porque sí tiene una característica, se desprenden con facilidad porque el defraudador, cuando coloca una fascia, es para robarse la información que contiene la banda de su tarjeta. Entonces, con esa información, él tiene que desprender rápido. Se colocan en muchas ocasiones en la tarjeta, donde se pasa la tarjeta, en el lector. Se colocan en ocasiones enfrente de donde está el teclado, incluso hasta parecen ser teclados. Y la persona pasa desapercibido. A veces te colocan una cámara para observar la clave o observar cualquier información de la tarjeta,
Pero con las fascias, vuelvo y les repito, lo importante es que no haya ningún tipo de dificultad al momento de la transacción. Y si somos observadores, Sí. vamos a darnos cuenta de que como que no se ve bien, porque nunca son perfectas. Parece que no es parte de parece sí, sí, y se que nota. desencaja. De hecho, exacto. Y si se queda, Sí. disculpa que le interrumpa, coronel, si se queda atascada la tarjeta, porque ¿qué hay que hacer en ese momento? Inmediatamente comunicarse con alguien de seguridad en el banco. En ese mismo momento. Sí. En ese mismo momento. Sí. Porque posiblemente hay una persona esperando para que sabe cómo sacarla Sí. y retirarlo seguido. Hay otro punto importante también, después que estamos usando ya el medio, y es que en ocasiones se las ingenian para que al momento de expedir el dinero, el cajero cuando ya está entregando el dinero, dispensándolo, Sí. el dinero no sale. Ok. Y normalmente la persona cree que no le dispensó. Mucho cuidado con ese famoso carga y no dispensa. Sí. Esperen ahí, porque regularmente el cajero, después que cargó de su cuenta y usted oyó el cajero funcionando, Sí. tiene un ruido característico para que usted se dé cuenta, y el dinero a veces no sale. En poco tiempo va a venir alguien detrás, si usted se mueve, va a venir alguien detrás a retirar el dinero. O sea que, es decir que si usted oye, porque suena como papeleta, el cajero... el cajero dispensó. Sí, como alguien contando, una Exacto, contadora de exacto. papeleta. Sí, Tiene su ruido Tiene su ruido característico. característico. Eso es importante y mucha gente a veces se desespera y se va, o con el tema de la tarjeta, que es muy común que se queda bueno, cuando lo están estafando, ¿no? Sí. Es muy común que se quede estancada y ellos te buscan un mecanismo para sacarla, para retirarla. Sí. La parte que usted hablaba de revisar su entorno, yo creo que es importantísimo que la gente lo entienda. O sea, si usted va a un bar, no deje que nadie le ofrezca ayuda. Mucha No, gente va para nada. Mira, a mí no me gusta una gente detrás de mí que necesita ayuda. No, yo no necesito ayuda, gracias. O sea, yo creo que esa parte es importante que hagamos énfasis en que debemos evitar tener a nadie detrás. Entonces, el manejo de eso, de esa información y de cómo utilizar el cajero, nosotros debemos ir preparados para entender que no debemos permitir que nadie nos dé... O si no sabemos, que vayamos con alguien de nuestro entorno, ¿verdad que sí? De confianza. De confianza. Es decir, realmente alguien de, claro, confianza, de confianza. Y sobre todo, muy importante, señores, porque también yo siempre digo que en materia de seguridad, la seguridad no es solamente de la dirección de seguridad o ni siquiera del banco. Yo digo que seguridad somos todos. Así es. Y en la medida en que ustedes observen alguna situación sospechosa, alguna persona que esté tratando de ayudar a desconocidos, alguna persona en la fila observando sin ningún tipo de acción que vaya a ser correspondiente a hacer una transacción, Sí. pues definitivamente, por favor, repórtenlo inmediatamente a seguridad. Sí. Nosotros estamos atacando directamente. De hecho, hoy en día tenemos un cambiador de esos cambiazos famosos, preso con medida de coerción, porque estamos haciendo una persecución judicial contra esos estafadores que aprovechan realmente de la inocencia. Tenemos una llamada. Vamos a hablar. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De La Victoria. Adelante, bienvenido. Mire, señor, yo realmente no es mi caso, porque yo no sé manejar bien el tema este de la tarjeta. Pero quisiera escuchar qué consejos pudieran dar a personas que yo he visto que realmente no saben manejar el tema de tarjeta, y ellos, como todos ciudadanos, pueden ir al banco, abrir una cuenta, piden una tarjeta y se la dan. Pero realmente tú no ves que ellos realmente no saben, se quedan pensando en el momento de hacer la transacción, cuando ponen la tarjeta, y el cajero dice que se la acabó el tiempo y se la puede tragar. Esas personas, ¿cómo debieran ser entrenados por el mismo banco para favor de ellos y favor del banco? Muchísimas gracias por su llamada. Y es cierto, hay muchas veces, me ha pasado, comparto un poco su pregunta, me ha pasado casos de que tú ves una persona que está en el cajero, pero tú la ves que en realidad no sabe manejar el cajero y está ahí, y a veces tú quisieras, yo quiero a veces como apretarme para ayudar, pero entonces pensando en que no me gustaría que alguien se me acercara mientras no me acerco.
¿Hay algún tipo de orientación que se pueda dar? ¿Se le da un training, un entrenamiento a las personas para el manejo de esto? Ahí estamos trabajando más, eso es un trabajo principalmente del banco. Porque de nuevo, nosotros, si dejamos un espacio a concebir que venga un tercero a ayudar a una persona, precisamente esa es la condición que están aprovechando los defraudadores para abusar de la inocencia del cliente. Entonces, ¿qué ha hecho el banco en ese sentido? Partiendo de esa necesidad, el banco lo que ha estado haciendo un proceso masivo, que de hecho inició a finales del año pasado, de comunicación de los canales, en cuanto a cómo se usan los canales, cuáles son los canales que están disponibles. En términos de cajero automático, nosotros hicimos un proyecto, finales del año pasado también, que estamos en proceso de despliegue ahora, que lo que hizo fue simplificar la experiencia de uso del cajero automático. Por decirte algo, anteriormente, con la versión anterior que tenía la plataforma de cajero automático, hacer un retiro de un cajero automático significaba 12 pasos. ¿Qué significa eso? Entro mi tarjeta, selecciono el idioma, digito mi PIN, digito la cuenta, digito el monto, si quiero recibo o no. O sea, eran 12 pasos para tú retirarte con tu dinero. Hoy por hoy, la nueva versión que estamos implementando, en 3 pasos, el cliente va a poder retirarse con su dinero. Al final, ¿en qué beneficia eso? Claro. En la medida que sea más simple interactuar con un cajero automático, menos necesidad de ayuda, de asistencia, va a tener las personas que no son diestros en el uso del canal. Claro. Pero de nuevo... 12 pasos son muchos. Correcto. Para una persona que no maneja. Correcto. Y eso es una condición estándar en la banca hoy por hoy. Y la razón era simple. ¿Por qué? Porque le damos opciones al cliente. En la medida que tú más opciones le das al cliente, más satura la experiencia de uso. Yo lo que quiero es retirar dinero. O sea, dime lo menos que necesito para irme con mi dinero. Entonces, es un trabajo principalmente de Yo llegué a ver a personas hablando al cajero automático. Bueno, no lo dudo. Dame una de 500 y 3 de 100. Y hacia allá iremos algún día. Sí, yo lo he visto, eso no me lo contó nadie. Yo he visto que ponen su código y dice... entonces a veces los cajeros tienen una voz, ¿no? Una grabación que le dice, digite su PIN. Y le pone el PIN y el monto. Y dice, dame 2 de 300, 2 de 200 y una de 100. No, o también... Suelta mi cuarto. Me está engañando este cajero. O también te dirá alguno, dijiste su PIN. Y dice, no, yo no lo he dicho todavía. Lo otro interesante, Pablo, que tú mencionas, es que precisamente ese comportamiento que tú haces alusión es un cliente que está acostumbrado a ir a la caja de un banco y a comunicarse con una persona que le asiste en su necesidad de una operación financiera. ¿Qué estamos haciendo nosotros también en cuanto a ese comportamiento que es natural en la mayoría de nuestros clientes, siendo nosotros el banco más grande del país? Nosotros tenemos un nuevo canal que probablemente algunos de ustedes han escuchado, que es Subagente Bancario. Subagente Bancario es un canal extremadamente interesante para el banco, en la que el banco está poniendo mucho empeño. De hecho, hoy a la fecha ya tenemos más de 1000 puntos operando en todas las provincias del país. ¿Y cuál es el valor agregado que tiene ese canal? Precisamente que es un canal asistido. O sea, es un canal donde tú vas a ir a un comercio, un colmado, una farmacia, tu establecimiento más cercano, y vas a poder interactuar con el cajero de ese comercio y decirle, mira, yo quiero retirar, yo quiero depositar, yo quiero pagar mi tarjeta. O sea, que aquellos clientes que no se sientan tan cómodos, porque es la realidad, y nosotros no podemos forzar o cambiar esa realidad en el cliente, pues bueno, si se sienten más cómodos recibiendo la asistencia de un cliente, de un representante, pues entonces vayan al canal de Subagente Bancario, que de nuevo es mucho más grande en términos de alcance que las sucursales del banco, y le va a dar la asistencia debida, ¿no? Tenemos una llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Hello. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? De San Cristóbal. Bienvenido, adelante. Bien, es para decir sobre el asunto del uso de tarjeta de crédito. Los bancos deberían colocar brochure o algo distintivo ahí. En el cajero, ¿usted dice? ¿Hello? Sí, buenas. Sí, le escucho. ¿Brochure dónde? ¿Deberían los bancos colocar brochure o algún distintivo que indique, tenga las indicaciones frente al cajero para que la persona lo lea y no se pierda? Fíjese, con eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, si nos fijamos, los cajeros en muchas ocasiones no tienen una vigilancia constante, aunque sí tienen un monitoreo permanente a nivel de tecnología audiovisual, pero los letreros en los cajeros, de hecho los defraudadores lo utilizan, en ocasiones cuando provocan un fallo en el cajero, que es con fines fraudulentos, en ocasiones ponen un número de teléfono, llame a tal cosa, a tal número. Señores, no atiendan ese tipo de llamadas o ese tipo de mensajes. Y el riesgo realmente que se corre en esos casos es que haya una información que se utilice, la información que está colocando el banco está libre, está abierta, no tiene una supervisión directa.
entonces se cambie y se dé una desinformación o una información Además hay que recordar que con otros fines. Los cajeros están abiertos 24, los cajeros automáticos. Eso mismo, están abiertos 24 horas. O sea, usted a las 3 de la mañana Claro. va y una persona aprovechó en ese momento. Y que tal vez- colocó una información Así es. diferente y Sí. entonces ya pueden ser estafados. Es decir, que lo importante en este caso es diríjanse a su banco, Sí. diríjanse a su sucursal. Tenemos un servicio al cliente listo, preparado, capacitado y totalmente dispuesto a atenderlos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenas. Dios le bendiga. Amén, igual. Yo quería dar una opinión simple Sí. concerniente a ese tema. ¿No podría el banco también que cada persona que tenga una tarjeta llame y tenga un control, sea la semana o diario, para saber qué cantidad va a retirar, para si cae en esa simplicidad que ustedes dicen, la persona no le saquen todo su dinero, sino que esa persona tenga un control? El banco no puede sistematizar a través de teléfono que la persona informe, mire, yo en la semana quiero sacar 10,000 o 3,000 pesos, no quiero más, pero la persona puede tener 100,000 o 200,000, pero entonces si hay una equivocación de la persona entonces no tiene ese fallo de que le roben todo. Muchísimas Es una gracias. opinión Muchísimas gracias. Y yo creo que Pero sí, el de banco hecho, tiene- sí, hay un límite Sí, diario. existe el límite retiro. diario. Sí. De hecho, de nuevo, nosotros, y ese límite de diario tiene que responder a la necesidad de la mayoría de los clientes, porque así como hoy tenemos clientes que quisieran retirar 1,000 pesos, Hay otros que tenemos quieran, clientes sí. que incluso con el límite actual se quejan, que quisieran retirar más volumen. Y esa es parte del análisis que hace el banco recurrentemente, de la necesidad de efectivo que Pero tiene yo nuestro puedo cliente. solicitar como Correcto. cliente ir al banco y decir, ok, Sí. yo quiero que solamente me permitan sacar diariamente el límite sí. de 3,000 pesos. Sí, sí, Correcto. está yo, así. yo puedo solicitar. Correcto, Sí, sí, o sea, perfectamente. es una decisión del Es una cliente. decisión del Obviamente, cliente, las facilidades que da el banco son genéricas y responden a la necesidad de la mayoría, pero el cliente puede disminuir esa condición del límite. Entonces yo quisiera, no hemos quedado el cajero, pero quiero entrar Eso es también decir, en la parte del uso de la tarjeta. del uso de las tarjetas Sí, de sí. crédito, pero también del banco. Cuando ya vamos al banco en sí, mucha gente, una de las recomendaciones que he escuchado mucha gente decir es, cuando vas a cambiar cheques al banco, que no trate de, no cambie, no salga como dineros efectivos del banco por el tema de que te pueden estar vigilando. También personas que entran a las filas de los bancos a darse a cerciorarse, a ver quién saca grandes montos. Y me gustaría que dentro de la institución, dentro del banco, cuáles son las medidas que debemos tomar también en cuenta de precautorias, ¿no? Para evitar cualquier tipo porque suceden casos, Claro, ¿no? claro. Es muy difícil. Yo siempre he dicho, una gente que sale con 50,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos y es asaltada, era porque alguien le dio, o porque vio la información o alguien se la dio, porque entre tanta gente, ¿cómo tú sabes cuál tiene el dinero? O sea que... Nosotros estamos trabajando y de hecho hoy en día mantenemos una vigilancia especial para esas situaciones internas. Tú mencionaste 2 puntos. Sí. Dijiste el primero, el tema de la tarjeta. Claro. El tema de la tarjeta, hay que tener cuidado en el uso de la tarjeta. El mayor riesgo, incluso hoy en día, es nuestro dolor de cabeza, vamos a decir así, Sí. son los famosos puntos de compromiso. ¿Qué ¿Qué es eso? son los puntos de compromiso? Sí. Tenemos lugares donde hay un consumo habitual de nuestros tarjetavientes, donde hay alguien que compromete el trabajo, en el sentido de copiar en un beeper, como se conoce, copiar la información de las tarjetas. Es un dolor de cabeza terrible porque, ¿qué es lo que sucede en estos lugares? Son lugares incluso en muchas ocasiones de alto nivel social, consumo, restaurantes, tiendas. Estaciones de combustible. Bueno, las estaciones de combustible están más controladas, Sí. porque se han puesto restricciones. Sí, pero- Antes eran pero era un mayores. tema, era un tema. Y me era un disculpan tema. nuestros amigos, pero era un tema. Sí, pero A ya... mí me clonaron 2 veces en Sí, bomba. sí, es parte. Es decir, realmente el mayor cuidado que debemos tener es cómo entrar el plástico. Regularmente, y a veces es algo que uno le incomoda tener que pararse y ir uno mismo a pasar su tarjeta por el lector. En ocasiones ya hoy en día se utiliza que en frente suyo llevan un dispositivo Sí. inalámbrico que Un verifone, como he conocido vulgarmente. Inalámbrico. Inalámbrico, claro. que lo usa. Si es posible y se tiene eso, yo les diría que utilicen ese mecanismo. Ahora, siempre, la mayoría de los casos, no pierdan de vista el plástico. Sí. El camarero que se lleva el plástico dentro de un menú, Sí. en una donde Sí. ponen la factura, Sí. o se lo lleva para irla a pasar. Tomen la precaución, traten de que ustedes o le exijan el verifón
inalámbrico, o vayan ustedes con el camarero y pasen su tarjeta. Tratar de no perder esa de es vista la esa es la clave. Tratar de no perder de vista. Tratar de no perder de vista el plástico. Tenemos que hacer una pausa, señores. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema. Quiero que hablemos de también seguridad interna del banco, o sea, qué podemos hacer cuando vamos al banco. También el tema de los cheques, que hay muchos casos también que suceden ahí. Así que muchos temas interesantísimos aquí en el programa. No se vayan. Señores, estamos de regreso con el consumidor. Seguimos hablando con este tema tan interesante de la seguridad bancaria. Nos acompaña Sergey Forcade, ¿verdad que sí? Y el doctor José Ramón Rodríguez, quien es el director general de seguridad bancaria, y Sergey es el director general de canales alternos del Banco Reservas. Hemos estado hablando sobre el tema de las medidas precautorias, ¿no?, para evitar ser afectados por temas de delito bancario. Hablábamos de la parte de los cajeros automáticos, que creo que ahí hemos hecho el enfoque mayor en esa parte, pero y también un poco algunas pinceladas de las tarjetas de crédito. Es un tema muy amplio, ustedes saben que es muy amplio y tendríamos que tratarlo en otro programa, en varios programas para poder abarcar todo, pero no me gustaría que se terminara la entrevista sin hablar de la parte de eso que tal vez para ustedes no es tan frecuente, gracias a Dios, pero es las situaciones que se presentan dentro del banco y las medidas a tomar. Yo a veces voy al banco, me paro en la fila y siempre estoy atento de quién me está mirando. Y cuando voy a hacer, no sé, estoy chivo, como decimos los dominicanos, con respecto a ese tema, porque yo sé lo que digo, es muy difícil que tú salgas con una cantidad de dinero del banco y seas asaltado y qué suerte tuvo el delincuente que yo era el que tenía el dinero. Alguien le debió haber dicho o él debió haber visto. Entonces, ¿cuáles son esas medidas dentro del banco que debemos tomar en cuenta? Fíjense, nosotros lo que les recomendamos al cliente en el Banco de Reservas es que tenga la confianza en el banco. Porque el banco trabaja 24/7 para que ningún tipo de situación en ese sentido se presente. A nivel interno, dejen a seguridad trabajar, porque así lo ha hecho, está trabajando en eso. Ahora bien, como tú decías, Pablo, el de estar chivo, señores, no es que seamos paranoicos y que veamos donde quiera que estemos mirando a una persona que nos está persiguiendo. En el banco yo les diría que el Banco de Reservas tiene totalmente controlada la situación interna. Ahora bien, cualquiera, y eso es un tema de percepción, cualquier tipo de percepción que usted tiene de algo extraño, en cualquier sentido, señores, es decir, no escatimen o en ningún momento piensen que eso es algo simple. No. Cualquier tipo de percepción de un manejo extraño, un temor, háganle. Siempre en cada sucursal tenemos un supervisor de seguridad, tenemos un personal de seguridad, tenemos un servicio al cliente dispuesto permanentemente a atender su percepción, a atender su temor, a atender su reclamo. Mi recomendación única es diríjanse
y manifiesten lo que sienten. Su duda, su temor. Lo que sea. Así es. Lo que sea. Quisiera que habláramos con respecto al tema de los emails que envían, de los correos. Muchos emails que son enviados, a mí me llegan a diario de todos los bancos que yo no tengo ni siquiera relación con ellos, comercial, y me envían para mi tarjeta de código, o que me clonaron mi tarjeta, o que están actualizando mis datos y me quieren pedir muchísima información. Sí. El banco solicita vía email información de tarjetas de crédito, de tarjetas de números de códigos, de chip, de nada. Bajo ningún concepto. De hecho, tradicionalmente la banca utiliza el correo como un canal informativo. De hecho, no hay ningún tipo de solamente transacción. Solo información. Lo más que usted puede esperar recibir del banco es una información. Sí. Ningún sentido transaccional, ningún sentido de compartir información. En el término de los correos que tú mencionas, técnicamente, tradicionalmente se llama phishing. Son ataques que al igual, o condiciones de intentos de fraude que al igual que todos los demás, lo que pretenden es aprovechar la inocencia del cliente. Sí. ¿En qué sentido? En que entiende el cliente interpreta que es el banco que está solicitando esa información. Es importante, mensajes puntuales, tips puntuales para el consumidor precisamente. Nunca digite múltiples indicadores de su tarjeta de coordinadas, nunca digite, o sea, si usted recibe un correo del banco diciéndole que su contraseña venció, que se va a bloquear su cuenta, de hecho, una de las condiciones que aprovechan esos correos es tratar de intimidar al cliente. Claro. Le transmiten un sentido de urgencia. Si tú no haces esto ahora, mañana vas a tener esta consecuencia. Ese tipo de cosas, preferiblemente comuníquese con el banco, como bien decía José Ramón, llame al teléfono de contacto, o sea, usted no tiene que salir por ahí a buscar el teléfono del banco. 960-2121, es el número universal para comunicarse con bancos de reserva, y así como nosotros, los demás bancos tienen eso. Pero entonces, en el punto de los correos, no acceda a links, no digite los 40 códigos de su tarjeta de coordinadas. Ni un solo correcto, ni uno. Si los 40 fija, ni uno. Correcto, la naturaleza de tarjeta de coordenada es una tarjeta que el banco puede requerirte, pero un valor. Cuando tú estás en la banca en línea, usted quiere hacer un pago a tercero, una transferencia a tercero, el banco siempre te va a pedir un solo valor, porque no están supuestos a utilizarse los 40 dígitos. Sí. Y es la condición que espera el defraudador, porque el defraudador está claro de que no va a tener múltiples intentos para vulnerarte, para abusar de tu inocencia. Sí. Tiene un intento. ¿Y qué es lo que tiende a hacer? Déjame pedir toda la información, tu usuario, tu clave, los 40 índices. Entonces, de nuevo, la inocencia sigue siendo factor común que sale en todo esto. Ya tenemos que irnos, pero me gustaría que habláramos de esa, ya en 30 segundos, del índice que tenemos, que ustedes que maneja el banco y las instituciones financieras, el índice de fraudes que tienen. En términos de fraude, porque el programa ha sido muy rico, aun cuando conciso, en orientar al cliente de los diferentes problemas que se pueden presentar y que abusan o sea, que permitan comprometer la información del cliente. Sin embargo, así como yo decía al inicio, es mucho el esfuerzo que hace la banca, el banco de reserva, en términos de proceso, tecnología, monitoreo. O sea, las condiciones para poder evitar, para que ustedes se sientan tranquilos utilizando su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, banca en línea, cajero automático, es mucho. Y Banco de Reserva ha sido incluso pionero en ese sentido, en muchas cosas. El índice de fraude, para darle una idea, y con eso cerremos el mensaje, es un indicador que utiliza la banca para poder saber sobre las operaciones financieras que se hacen, de todo el dinero que se hace, de todas las transacciones que se hacen, cuánto termina siendo un fraude. Y para no dar datos específicos, en nuestro caso, por cada 1000 transacciones, apenas una pudiera tener una condición de fraude. O sea, ¿qué estamos diciendo esto? Que es más probable que una persona probablemente me quede mal con un préstamo a que usted sea víctima de un fraude. O sea, confianza deben tener porque de verdad que la seguridad está. Señores, de verdad que agradecemos muchísimo el hecho que estén con nosotros y que podamos dar estas informaciones. Se nos quedaron muchos temas. Quería hablar del tema de los cheques, queremos hablar de... ¿Tenemos llamada? Sí, vamos a tomar esta última llamada que nos permite el señor director. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Yo estoy llamando porque me gustaría saber cuál es el criterio para instalar un cajero en una comunidad. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad que tiene más de 5,000 empleados y esa comunidad no tiene, hay que trasladarse a más de 30 kilómetros para la gente retirar el dinero. Muchísimas gracias. Entonces, si esa es una buena pregunta. Sería bueno que dijera el nombre de la comunidad y nosotros atender en Peralta, el municipio de Peralta de Asua. Son 30 kilómetros y la gente tiene que trasladar. Y es una comunidad que tiene más de 20,000 habitantes. Haremos saber eso a negocios y entendemos de que... De hecho, es parte de la responsabilidad de Canales evaluar eso. Le puedo decir brevemente, el banco hoy tiene casi 600 cajeros automáticos instalados. Estamos en proceso continuo, de hecho estamos justo ahora en proceso de instalar 100 cajeros automáticos adicionales. Esto es un proceso continuo. Normalmente lo que se evalúa es la transaccionalidad, la participación del cliente que hay en una comunidad.
tengan un gente de poquito de Peralta, paciencia. Peralta, por allá estará. Nos quedamos con la solicitud. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo el honor que nos hacen de estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y de venir a dar estas informaciones tan importantes a los consumidores. Yo espero de verdad que esto se repita, que ustedes puedan volver al programa y que podamos seguir tratando otros temas, porque es importante. Y estas informaciones yo sé que van a hacer que mucha gente que tiene miedo, que a veces, o que es afectado por la delincuencia, dentro del tema de este bancario, pueda evitar estos casos. Ojalá que podamos ayudar a más personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gran placer. Un placer para nosotros. Señores, muchísimas gracias a todos por su atención. Estuvieron con nosotros el doctor José Ramón Rodríguez, quien es el director general de Seguridad Bancaria del Banco Reservas, y también Sergey Forcade, quien es director general de Canales Alternos. Con ellos hablamos del mismo Banco Reservas, con ellos hablamos sobre el tema de la seguridad en el banco, en los bancos, y en este caso el Banco Reservas. Muchísimas gracias a ellos y a todos ustedes por su atención. Pasen un buen resto del día y llévense de estas recomendaciones que puede ser la diferencia entre perder su chelito o no. Así que tengan actitud siempre. Pasen un buen día.